Estamos haciendo turno político. Acá la señal de turno. Está con nosotros nada más y nada menos que la reina Paula Walker. Qué exageración. Buenos días. Reina madre. Y Claro, ahí ya no. no quieres ese título. Ya, perfecto. No es necesario la parte de la madre. Y el señor Danilo Herrera, que tiene una cualidad muy singular. Hace unos 3 veranos atrás me dijo Ultrasolo va a ser la canción del verano de Pailita Y Polima. y Polima. ¿Y tú no conocías a esas personas? No, po. Entonces quiero saber ahora cuál es la canción del verano. La canción del verano se estrenó anoche. Se llama Aló, de Cat Eyes y Sinaka. ¿Y de qué trata? No, ya. Pero tiene una frase muy buena que Descríbelo. dice: yo estoy más pegado que campaña presidencial. Dice la frase, esa sí. frase, yo estoy más pegado que campaña presidencial. Sí. Sí, se acaba de estrenar anoche, pero fue viral en TikTok y en Instagram hace varias semanas, digamos, con el estribillo que lo soltaron antes. Eso pasa ahora con las canciones, como que se vuelve, ahí está, Se vuelven virales. se vuelven virales. ¿Y no la tenemos Antes de la- para escucharla? Es que en Es este que mundo de te va a pegar el policía YouTube y te baja el capítulo. ¿Tú sabías que en YouTube? ¿En en serio? Sí. Y más en Twitch, tú estás en vivo, ¡pah! Te cortan. Sí. Wow. Si la discográfica te atrapa, ¿Si la recitamos? No. no, pero bueno, la frase de... Pero es que parece ser como generalmente una inmoralidad, pues. Esta nueva administración no aprobaría la letra de la canción. No, sí es una, no, es una tontera, como aló es una conversación de una pareja que va a salir, nada más. Ya. No, está bien. Y se hizo viral en TikTok y en Instagram hace un par de semanas, entonces ahora recién anoche salió la canción completa. No la habíamos escuchado. Muy buena canción, la recomiendo. Esa es La voy la a escuchar. recomendación. Sinaka y Cat Eyes y Sinaka con esto que se llama Aló. Aló. Y Cat Eyes que va a ser parte del REC también, del Festival de Concepción, de rock, donde va Travis. Hay bastante movimiento cultural, por lo menos adelantándose en estas horas previas al Festival de Viña, que ustedes saben que genera que se criogeniza el país mentalmente. Y entra a modo Viña. En camino a eso, estamos en la última semana legislativa, donde hay un montón de novedades e informaciones que hay que manejar. También tenemos un menú informativo para que ustedes puedan ver y elegir los temas. Por supuesto, Ángela Vivanco ha generado que este verano naranja siga adelante. Y está también, bueno, Maracedini como uno de los ítems de la semana. La gira de cast y el retorno de Pablo Longueira. Usted, Paula, dueña de toda nuestra atención, es quien elige cuál es el primer tema que quisiéramos tocar en este turno político. Yo voy a partir por el viaje del presidente electo. Me parece que por segunda semana consecutiva, el presidente electo logra hacer algo que es bien relevante, y es que le compite, y yo me atrevería a decir hasta que le gana en el manejo de la agenda al presidente Boric. Y creo que es por segunda semana consecutiva, además. La semana pasada, ¿se acuerdan? Eclipsados por el ¿cómo se llama? El gabinete. Y esta semana eclipsados por el viaje. Un viaje que tiene un montón de elementos interesantes. Por ejemplo, llegó ayer a El Salvador. Está hoy día con Bukele. Pero estuvo a punto de caerse el viaje. Sí. Porque la tormenta de invierno, el frío, la corriente del Ártico, la nieve en Estados Unidos y todas esas cosas. Y el equipo demostró algo muy importante en política, que es flexibilidad. Viajan además con hartos periodistas que se pagan el pasaje, que están con ellos y que están con ellos encima de ellos, ¿no? De hecho, hay una periodista del Canal 13 que es muy divertida porque cada gira que encuentra va y le pone el micrófono donde sea que se encuentra con el presidente. El presidente además tiene una actitud como campechana y simpática con esa periodista y con otros. Entonces, Con Beatriz Aput de T13. exactamente, con Beatriz. Entonces,
andan con los periodistas para todos lados, entre todos resuelven y se comunican que estamos varados en el aeropuerto. Y tuvo una reunión de 2 horas con el presidente Lula, reunión que además está pactada para ser de 30 minutos. El presidente Lula es como su antítesis en términos políticos. Y entonces todo el mundo decía, bueno, esta va a ser una reunión formal, van a tener 2, 3 cosas que hablar, porque como son tan distintos, y sorpresa para todos nosotros, el presidente Lula le dedicó 2 horas de su tiempo en una agenda que era de 30 minutos. ¿Por qué es relevante? Porque sin haber asumido, está demostrando que los límites autoimpuestos por la prensa o por quienes creen conocer al presidente, los empieza a derribar. Entonces, es probable que nos encontremos con un presidente que, como nos dijo aquí Pablo Longueira hace unas semanas atrás cuando lo entrevistamos, sorpréndelos. Y puede ser ese el tono que están ocupando antes de que se instalen. Si echamos memoria, antes de que se instalaran otros presidentes, esto no pasaba. Yo me acuerdo, por ejemplo, la presidenta Bachelet, primer y segundo gobierno. Claro, ganabas, pero todos corríamos de vacaciones, porque venía la pega de verdad. Venía la pega de verdad el 11 de marzo, ¿no? En cambio aquí, ayer Poduje, en San Antonio, reunido con gente de las agrupaciones de personas que están buscando tener sus casas, ¿no? Ministro de Vivienda. Y marcando agenda, con mucha fuerza, marcando agenda. Entonces, el viaje de Kast nos demuestra varias cosas, que está disponible a romper las cadenas que otros le ponen al considerar que él es un presidente de tal y cual color. Hasta ahora está demostrando que voy a estar corriéndome siempre un pasito más adelante. Se junta con todos los de derecha, sí, pero la junta con el presidente de Brasil le da un tono como un pasito más adelante. ¿Y con quién va a la junta? Que también es un dato interesante. Con la ministra de Energía. Con Jimena Rincón, al cual Lula le dice, pero si usted está con Bachelet. La veo de nuevo aquí. Sí. Tal cual. Y le dice, pero usted no era ministra de Bachelet. ¿Y quién alimenta a la prensa? Contándole cómo fue la reunión. Sabemos que probablemente Jimena Rincón. Entonces, a Lula lo que se le presenta es, iba yo por un presidente parecido a Bolsonaro y vaya sorpresa. Me encuentro con un presidente que no es parecido a Bolsonaro, que es de derecha, pero que tiene una ministra que era ministra de mi amiga Michelle Bachelet. Entonces, todas esas cositas que hoy día son chicas, que se pueden saber más porque no está la contingencia. Todas esas cosas pueden desaparecer cuando ellos lleguen al gobierno, porque ya entras en una dinámica de administrar el país. Hoy día estás como con chip libre, pero están usando bien el chip libre. Es un buen apunte. Yo igual separaría algunas cosas. Lo primero es que los ciclos informativos de verano no disminuyen desde hace 5 años. O sea, las noticias siguen, los breaking news continúan y siempre hay algo que contar. Y al tener elencos que no se van en su totalidad de vacaciones dentro de los departamentos de prensa, tal como pasaba en la política, los grupos humanos tienden a mirar internacional y otros temas con más atención. Este verano no se ha detenido. No, nada. O sea, comenzamos con Maduro y seguimos en adelante con un montón de breaking news. Súmale los incendios. Ese es importante. Y habría un apunte, un especial acápite sobre Poduje. Creo que también ahí es donde va a estar el asunto de los tonos. O sea, de Poduje a este cast codificado por derecha sin ser Kaiser. Entonces, digamos que es como un elenco de ministros maga con un presidente de derecha tradicional europeo. Creo que puede llegar a ser la fantasía interna.
pero la bajada es otro el tono en comparación a lo que sucedió con Lula. Un Lula que además está muy activo. Sí. No está no es una mala temporada para ir a ver a Lula. Lula tiene atención en este momento como personaje de la izquierda latinoamericana en un momento crepuscular de esta. Danilo. A ver, sobre el control de la agenda, es clarísimo que después de la elección tenemos un presidente en ejercicio que no se ve y tenemos un presidente electo que hace de todo. Yo no sé si no fue lo mismo hace 4 años cuando tenía esa casita en Providencia el presidente entregada por la Universidad de Chile para organizar su propia moneda chica. No le puso OPE, pero era la moneda chica, los medios estaban afuera de esa... En calle Condel. Sí, de esa, por aquí cerca, de esa, estaban todos los medios afuera, habían hasta niños que iban a pedir, o sea, como a entregar en regalo, me acuerdo que hasta pintaron con tiza la entrada de la moneda chica, había, también se dio esta polémica de los círculos concéntricos en ese mismo momento. Fueron recibidos los partidos políticos en esa moneda chica. Había quizá ahora sí es más grande, es más pomposo y quizá la izquierda o el progresismo tiene que tomar papel y lápiz sobre la estrategia comunicacional de instalación. Pero en esa misma estrategia comunicacional de instalación también hablamos de los errores. La definición de agenda que tiene la OPE en este momento, que habla de los errores. O sea, estamos hablando de Poduje, de lo que le pasó ayer. Estamos hablando de, y yo no creo que haya sido tan importante la embarrada que se mandó Mara Sedini, pero se habló de el primer error de Mara Sedini como vocera por el tema de cuándo habló con la ministra de Seguridad o no. Y habló en tercera persona. Y habló en Dijo tercera la persona Mara. para defenderse, claro. ¿Cuándo respondió en tercera persona? Cuando habló del tono que iba a tener esta vocería. Yo les recomiendo muchísimo esa entrevista que está en Tele 13 Radio. ¿Por qué? Porque es muy impresionante cómo no responde absolutamente nada. Sí. Y yo no sé si esa estrategia, que era la estrategia de José Antonio Kast en campaña, se puede mantener. Es muy difícil mantener ese tipo de vocerías en el día a día de un gobierno. Y sobre todo, yo tengo susto, tengo ganas de ver cuando le pregunten sobre algo que no tiene conocimiento. Y va a ser un problema, y yo creo que también esto se alinea con el estilo sin filtros que ya nos dio ayer Poduje, y lo podemos ver en otros ministros y pueden ser problemáticos. Sobre el control de la agenda también. Hoy día se suponía que se iban a presentar los subsecretarios. Después nos avisaron que no eran los subsecretarios, eran los delegados presidenciales. Nos enteramos hoy día en la mañana que tampoco los delegados presidenciales. Que todo se va a presentar el próximo viernes. O no, la próxima semana. Algunos dicen que es miércoles, otros dicen que es viernes. Pero se va a presentar la próxima semana. También tener yo no sé de qué habla, porque los delegados presidenciales, la estrategia de la OPE iba a ser entregar un comunicado el AM a todos los medios de comunicación y ya hablen de los delegados, y quizás si hubiesen enviado ese comunicado a las 8 de la mañana como estaba presupuestado, nosotros ahora estaríamos hablando de los delegados presidenciales, de la sorpresa, no sé, CIDE en Antofagasta, Codina en la región metropolitana, etcétera, etcétera, etcétera. Iban a ver nombres, íbamos a pasar las caritas por aquí, vamos a leer su currículum, y no, parece que algo pasó. Lo de los subsecretarios también, lo de los subsecretarios se está demorando más de lo que ellos habían, y son los plazos que ellos mismos se autoimponen. Entonces, también tener el control de la agenda genera una responsabilidad al respecto. Y creo que el control de la agenda es problemático, ha sido problemático estas semanas después del lanzamiento de los ministros. Ha sido problemático para la misma OPE. Quizás la OPE no quiere tener que responder estas preguntas. No quiere el problema de Mara Sedini hablando en tercera persona, pero el problema es que como no hay nadie que le intente quitar un poquito la agenda, tiene que salir a responder esto. Yo no los veo tan cómodos con el protagonismo de verano a José Antonio Kast. Y sobre lo último, sobre la gira,
Muy bien que se junte con Lula. Habla de que es un jefe de Estado porque Brasil es un continente por sí mismo. Entonces hay que juntarse, hay que tener buenas relaciones con Brasil. Pero yo no sé si es una buena... Yo supongo que esta fue un debate interno en la OPE. Yo no sé si es una buena noticia para el gobierno juntarse con Bukele. Es una buena foto, es popular, pero esa foto va a envejecer muy mal. Es un candidato a dictador o dictador. O sea, Autocracia. cambió la constitución, modificó, ahora tiene el control, sacó a gente del Poder Judicial y tiene el control del Poder Judicial. Tiene el control del poder del sistema del Tribunal Electoral, algo así como el CERVEL acá. Y es prácticamente es raro porque es como una democracia de partido único. Es como lo que era el PRI en México, un poco. Pero no, cambió la constitución para seguir en el poder. Y quizá en un par de años se arrepientan de esa foto. Ahora, a propósito de lo que acaba de decir el Danilo, la ministra electa dice en algún minuto... ¿Qué ministra electa? Sí, po, la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad. Que no es electa, designada. La ministra de Seguridad dice, a propósito de Bukele. la foto que va a envejecer mal, dice, estamos mirando, no vamos a replicar nada de manera exacta porque respetaremos siempre el Estado de Derecho. A propósito de ese mismo temor, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que yo no simplificaría tanto y le pondría siempre un poquito más de profundidad a la mirada que tengamos sobre el gobierno y sobre sus estrategias. Porque así como es muy razonable pensar que la foto con Bukele va a envejecer mal, tienes a la ministra de Seguridad diciendo lo que hagamos lo vamos a hacer respetando el Estado de Derecho, con lo cual se equilibra, hay que ver luego si lo hacen, ¿no? Pero inmediatamente equilibras ese temor, ¿no? Tratando de... Pongo esto arriba de la mesa porque me parece que el error que va a cometer la política es analizar con simpleza lo que se nos viene por delante. Bukele es una persona que a nosotros nos puede sacar chispas desde el punto de vista de lo que significa la amenaza a la democracia, la autocracia y todo lo que sabemos. Sin embargo, en Chile, según las encuestas, Bukele tiene para las personas un 85% de Aceptación. mirada positiva. ¿Por qué? Porque controla algo que para todos nosotros es súper importante, que es esta idea de una delincuencia desatada, que en realidad andan los delincuentes en la calle y tú no puedes salir a la calle y tienes ejemplo todos los días y a cada rato. Ayer fue un día bien, bien rojo en la pantalla. Entonces, sí, pero no simplifiquemos lo que se nos viene por delante, porque yo creo que es más complejo que lo que la oposición está mirando, ¿no? Piensen a dar un ejemplo, en lo que va a significar el proyecto de Sala Cuna. El proyecto de Sala Cuna tiene 27 años de discusión en el país. Unos dicen 20, otros dicen 27. Bueno, pero 27, 20 años de discusión. El gobierno del presidente Boric estuvo a punto de sacarlo. Y la derecha hizo una jugarreta. ¿Para qué? Para que sea el primer proyecto que termina aprobando Kast, el gobierno de Kast. ¿Y qué le va a pasar a la oposición? El mismo proyecto que presente el presidente Kast, ¿lo vas a rechazar o lo vas a aprobar? Trampa mortal. Trampa mortal. Entonces, por eso digo que lo peor es mirarlos de manera como tan simplona, que es lo que hace la oposición, ¿no? Porque a mí me parece que ellos están trabajando en un proyecto que es súper claro. Este es un proyecto pragmático y no ideológico, estos 4 años. Van a mantener la ideología a raya. Y si les va bien, ¿qué viene? El proyecto refundacional y verdadero de los próximos 4 años. Claro. Y si tenemos una oposición simplona para mirarlos, se nos va a hacer bien cuesta arriba. Quiero hacer un apunte. El problema hoy, creo yo, es...
que las emociones nublan. Todo el rato. Entonces, la gente por izquierda cae en la trampa de las provocaciones. Yo creo que la ministra de la Mujer es una provocación. A mí me preocupa que esa provocación tenga fondo en una persona que es pastora. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿eres primero pastor o eres primero ministro? Ahí vamos a ver a qué altura está. Pero hay que entenderlo como ese término, porque si usamos el concepto violencia, es como cuando en una dinámica de estallido se ocupaba la palabra dictadura. Se banalizan las palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado con la banalización de las palabras y en ese sentido la izquierda tiende a caer en eso cuando está emocionada, porque esa conmoción los une. Es más, el gran debate hoy de estas izquierdas que se quiebran tiene que ver y leerse en ese código. No, puede ser que las bases estén conmocionadas, pero las estructuras estaban preparadas por arriba y por eso se quiebran y no ven puntos de unidad. Pero dicen que en la conmoción podrían llegar a conversar. Es lo que pasa con el fallo que exculpa al carabinero Crespo y es el inicio de la ruptura donde había una grieta grande entre el socialismo democrático y Aprodignidad, porque los conmociona de tal manera que la actitud es una actitud súper infantil para enfrentar la situación, en vez de unirse frente a un momento muy complejo. Danilo. Ay, yo creo, con la idea de que me van a tratar de amarillo en el chat, creo que todas las respuestas sobre estas peleas del oficialismo son justas y necesarias. Creo yo que cada partido o cada conglomerado de partidos tiene que tener su propia identidad con la que se tiene que discutir y que se va a discutir más de 2 semanas. Esta elección se perdió hace 1 mes y medio. Como también pongamos la pelota al piso y que estas reflexiones se tienen que dar. Y si Socialismo Democrático quiere tener su propia cumbre para tener su identidad y saber cuáles van a ser los puntos críticos de estos 4 años, que lo haga y tiene toda la libertad de hacerlo, y el Frente Amplio y el Partido Comunista no tienen ningún derecho a exigir que los inviten a una reunión en la que no están invitados. Y al mismo tiempo, y no excluyentemente, creo que la unidad es necesaria para afrontar estos 4 años. Y creo que las dos se pueden por sí solas. Y creo que el Partido Socialista también, con el Frente Amplio y el Partido Comunista, se pueden juntar también. Al mismo tiempo, creo que es un problema en particular del Partido Socialista. Que todos los que están, entre comillas, bien entre comillas, no quiero que nadie se enoje, a la derecha del PS, en el arco del progresismo, que el PPD, el Partido Liberal y la Democracia Cristiana, que van a ser los 3 partidos que quedaron vivos, o que van a quedar vivos, los otros 3 partidos digan, ya, como estos son partidos, entre comillas, más chicos, porque no son tan chicos en comparación con el resto, se van a tener que aliar acá porque acá está el núcleo. Y eso sería un tremendo error. O sea, hay gente de centro izquierda que preferiría estar solo con el PS. Sí, por supuesto, por supuesto. Y es verdad que hubo como una contrarrevolución interna en el PS, de jóvenes PS que querían seguir teniendo una conversación fluida con el Frente Amplio y el PC, también es verdad. Y estos son debates que van a seguir ocurriendo en la oposición y no es un problema. Creo que nutre la discusión programática e ideológica que tiene que tener la futura oposición al gobierno del presidente Kast. Y había un candidato presidencial que decía que florezcan 1000 flores.
sobre la oposición y los debates de cuál tiene que ser la oposición, de cómo se tiene que pactar, etcétera, etcétera, tienen que ocurrir estas conversaciones. Y está bien que ocurran. Y no pasa nada. Y no hay que ser alarmante porque se junta un partido y no se junta con el otro. Son conversaciones que se tienen que dar y se van a seguir dando durante estos 4 años. Mira, ni siquiera socialismo democrático, ni siquiera tenemos logo, ¿no? Es ordinario. Parece la portada de un libro de Ariel, de editorial Ariel, De la Socialismo Democrático. De la editorial. Oye, yo veo un riesgo que hasta ahora solo lo voy a poner como una hipótesis, pero me temo que por el comportamiento que ha tenido el mundo del socialismo democrático, la posibilidad cierta que desaparezcan en un poquito tiempo más y sean subsumidos por el Frente Amplio, me parece, te juro, me parece que empieza a abrirse una posibilidad ahí. Real. O sea, ¿quién soy yo para decir que es una posibilidad real? Lo que digo es, por ejemplo, Kast en el viaje, vuelvo al viaje, se juntó con alcaldes del Frente Amplio y con una alcaldesa del socialismo democrático. Los rumores dicen que en Panamá habían otros integrantes y que hubo conversaciones muy amables, cosa que me parece muy bien. Yo soy de las que creo que la amabilidad y la conversación es de las cosas que nos caracterizan, si no cerramos por fuera, con gente como la alcaldesa de Valdivia, el alcalde de Maipú. Carla Altman. Sí, y había una alcaldesa del socialismo democrático de una comuna urbana y representativa de del país más urbano, que es la chica de Quinta Normal. Karina Delfino. ¿Qué quiero decir con esto? Que es Frente Amplista, pero no la han avisado. No es Frente Amplista. Es que eso es lo que quiero decir. Hay una cuestión de clase ahí, Copano. Pero déjenme terminar. ¿A ti tú también eres Frente Amplista y no te han avisado? Yo no soy Frente Amplista. Ahí discutimos. Nunca he sido Frente Amplista. Miren. El Frente Amplio tiene ciudades grandes, tiene comunas grandes y comunas de capitales grandotas. Y el socialismo democrático está en la ruralidad. Hay algo... Cruce de clase, como dice la mía. No, excepto la Karina, que está en Quinta Normal y lo ha hecho súper bien ella. Pero hay ahí algo. O sea, las personas más, no sé cómo llamarla, se sienten más identificados con el Frente Amplio, con liderazgos como Bodanovich o la Maca Ripamonti, con ese mundo, que con los líderes del socialismo democrático, Partido Radical, PPD, PS, que no están en las grandes urbes. ¿Por qué no están en las grandes urbes? Por la herencia histórica de los partidos en esos lugares y por un despliegue más bien pequeño del Frente Amplio en esos lugares. Entonces, ¿no será que ese es un mundo que no conecta con los más viejos nos empezamos a ir, a desaparecer, y en realidad la izquierda, el mundo más nuevo, es un mundo que más se parece al Frente Amplio que al socialismo democrático? Yo no soy de la tesis del diputado Frente Amplista que dijo que esos son partidos en declive, los partidos a la derecha del Frente Amplio. Yo no lo veo. De hecho, si vamos a los números. Eso. O sea, el Frente Amplio tiene 17 diputados, ahí lo vemos. Qué buena gráfica, no sé quién la habrá mandado. 11 diputados tiene el PC, 17 el Frente Amplio, 11 el Partido Socialista, 9 el PPD. O sea, 8 la Democracia Cristiana. O sea, cuando me dicen que el PS, el gran gestor, es un poquito más en el Senado, es verdad. Pero 2 diputados de diferencia con el PPD, no me parece que el PS se las pueda dar de gran articulador de la centroizquierda. Es cierto también que que la centroizquierda compite peor en las urbes. La pregunta es por qué. Yo no logro entender bien por qué. Supongo que el Frente Amplio representa mejor algo que ellos no ven, o no.
pero me cuesta todavía, estoy mirando. Élites que pasan por la universidad. Sí, eso. Es que es lo mismo que le tú decías, pasó, el tema de clase, que me Sí. parece interesante. que al final no termina siendo la nueva izquierda que ha pasado en el resto del mundo también. Sí. O sea, la Sí. nueva izquierda que les va muy bien con personas con mayor escolaridad, le va mejor. Entre más años de escolaridad en Estados Unidos es muy claro. Sí. Entre más años de escolaridad le va mejor Son las a Madani. demócratas. A los demócratas que a los republicanos. Pero los nuevos demócratas. Ahora estaba viendo también unas divisiones. Está bien. Sí, pero eso es muy puntual. O sea, en Boston, que está, bueno, a 4 horas de Nueva York, están los, entre comillas, los demócratas conservadores. Y como más de derecha, que hay una senadora que a mí me encanta en Massachusetts, que es como la que no se llevaba bien con Bernie porque ella era como más de derecha. Pero y esas divisiones están y está bien porque hay bipartidismo y es razonable, pero no es que esté arrasando los socialistas demócratas en Estados Unidos. No, Si tienen a Trump y les va a ir mejor, obviamente, en esta No sé. ¿Cómo? Todo indica que está pendiente ver si les va mejor en las midterms. No, pues Está les súper debería pendiente. ir, les debería. No sé. Bueno, ya, está bien. No sé, el desastre de Lice tiene Datos, otro. después tenemos 10 datos. años, tenemos 10 meses para especular. Sí, eso va a estar entretenido. Oye, pero hay un punto que es interesante que es cómo se han ido configurando estos grupos y cómo se comunican y conectan con ellos. En la semana tuvimos acá a Juanma Valenzuela del PDG. Que me parece uno de los que tiene mejor texto. Que también tiene una cosa de clase, ¿eh? Como de a nosotros no nos regalan nada, no somos ni cuicos. En realidad su facho ni como un hecho también se encubre en no somos cuicos ni somos pobres, ¿cachai? Clase media emergente le llaman ellos. Y había un detalle que me llamó mucho la atención sobre un debate que era ¿cuáles son las preocupaciones del PDG? Y dice, son preocupaciones domésticas. O sea, como el bolsillo, el IVA a los pañales. O sea, eran como circunscrito a cosas que le solucionan la vida a las personas y que pueden ser muy relevantes. Ahora, por eso ese partido yo creo que va a ir agarrando más fuerza conforme va avanzando y no se ha definido en el debate de a qué lado se alinea dentro del Congreso. Va a ser una jugada, va a ser una jugada líquida. La gracia de ellos es que no se alinean. Eso es todo su asunto. Y creo que va a ser un problema y creo que es un problema analizarlo de izquierda, en la lógica izquierda-derecha, y creo que Sí, completamente. es más complejo que eso. Oye, antes que nos cambiemos de tema, yo quería levantar lo que pasó ayer, que la ministra Sexpress, que se llama Macalós. Macarena Lobos presentó, que ha salido poco en prensa, presentó el legado como legislativo de esta administración de 2022 a 2026. Gracias. Y levantó, y ahí la lista es bastante larga, o sea, Ministerio de Seguridad, tuvo 18 años para eso, o sea, estuvo en discusión 18 años, el pago por la deuda histórica de los profesores, 16 años, lo que tú hablabas al principio, la ley de adopciones, 12 años, reforma de pensiones, que yo creo que es lo más importante de esta administración, y políticamente creo que no... Yo esto creo que lo he dicho acá, que creo que es un problema político más que comunicacional lo del gobierno. Porque al final no sale a defender la reforma de pensiones, porque, y hablando del Frente Amplio, porque realmente no crees en la reforma de pensiones que sacaste. Si eso es al final. No te gustó el acuerdo del litio, entonces el único que vemos celebrando Máximo. es Máximo Pacheco. Porque el resto del gobierno mutis, no le interesa. Y creo, y esto es un problema, y es un problema político más que comunicacional, porque es la definición política. No me gusta mi propio legado. Llevo una definición del expresidente Boric en los próximos 4 años. Saber cómo va a navegar en esta decisión, porque sus bases no les gusta tanto su legado, o hay cosas de su legado que no les gustaría que hubiese hecho el primer presidente frente amplista de la historia de este país. Entonces,
va a ser interesante lo que va a pasar sobre este legado en los próximos 4 años también. Estamos en vivo y se suma a nuestra mesa, muy agradecidos, por supuesto, Paulina Toro, periodista de investigación de CIPER, que ha estado otras veces acá. Muchas gracias, Paulina, por estar. Gracias a ustedes por invitarnos siempre. Oye, tenemos nuestro menú en este espacio donde vemos distintos temas y repasamos ya por lo menos 2 de todos los enlistados en esta mañana. Hablamos del cierre del Congreso, a propósito de lo que estaba apuntando Danilo. Hablamos de Maracedini, hablamos de las girecas. Y hay 2 asuntos súper zipper. Súper zipper, suena entretenido. La muñeca bielorrusa, el caso de Ángela Vivanco, y el retorno de Pablo Longueira a la UDI, que es un signo de época. Pablo Longueira, que estuvo acá y que nos adelantó mucho de lo que va avanzando. ¿Va a terminar yéndose a vivir al sur? Esa es una de las preguntas que empiezan a nacer a propósito de toda esta actividad. Abro la cancha, Paula. Paulina, muñeca bielorrusa, Pablo Longueira. ¿Qué tema les parece que es importante apuntar? No, ¿Qué es lo que tiene asidero y qué no? ¿Sí? interesante a propósito entrar al tema Vivanco Hermosilla, ¿no? La Hermosilla el que inicia y ese teléfono que es como una especie de... Que no ha dado tanto. Bendito teléfono, ¿sabes? Que es una Bendita especie- grabación de Leonardo Villalobos. Bueno, es que algo de eso, quiero a ver si nos ayudas con eso, Ujú. pero es Hermosilla Vivanco. Falta mucho por saber que está en los escritorios y que se nos viene. A ver, Y que se nos viene. hagamos, recapitulemos. Bien. Hermosilla y Hermosilla con, obviamente, Factop, que ya lo sabemos, que está en etapa ya. Esto. Hermosilla, Parque Capital, ¿sí? No sé si se acuerdan que era cómo se movieron los jalaf a través de Hermosilla y los ministros de vivienda de la época para acelerar proyectos. Finalmente, Chadwick, que estaba involucrado, por decirlo así, en esas conexiones, no está siendo formalizado. Tenemos también No está siendo siendo porque formalizado. faltaron pruebas, porque faltaron... No lo pillaron nomás. No lo pillaron. Ahora, sí, paréntesis, acaba de decir la fiscal regional de La Oriente que Andrés Chadwick, el exministro de Interior, está siendo investigado en otra causa en su fiscalía, relacionada no sabemos con qué, pero que está en reserva. Todo lo que sabemos, estamos en desarrollo. Ya podemos, pronto ojalá podamos tener parte de esa información. También tenemos después lo relacionado a las cortes, ¿no? Lo que tiene que ver con Ulloa Hermosilla, ¿sí? Después tenemos Ulloa, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que resultó que tenía una máquina montada de nombramiento, que no es algo naif, porque los nombramientos significan muchos favores que se chorrean para abajo. Lo estamos viendo. Y que fue destituido también por la política, sí, no por la Corte. También tenemos a la otra arista que es Sabaj, ¿sí? Otra ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en realidad no solo nombramiento, sino que también lo ayudaba, como que lo asesoraba para poder hacer. También se fue de la Corte. Después tenemos que, en el caso bielorruso, que es este que tiene relación con la empresa del consorcio Velasmovitec, que se pagaron para supuestamente estos abogados, estamos hablando de Eduardo Lagos, Gabriel Silver, ex diputado, y Mario Vargas, para poder convencer, porque hasta ahí tenemos, convencer a la señora Vivanco, algunos dicen comprarle los votos a la señora Vivanco para que le fuera bien. Le fue súper bien, todo eso. Y aparece también el ministro Simpertigue, otro ministro de la Corte Suprema, que no es otra arista, pero es otro personaje muy importante que también salió del Poder Judicial por aquello. También tenemos que pensar en la Fiscalía. Salió un fiscal regional, el fiscal Palma, ¿sí? Por otra relación con el señor Hermosilla, porque le filtraba cosas, pero con quien nosotros publicamos y que fue el inicio de esta causa, por decirlo así, porque aquí se empezó a investigar, digamos, la relación del señor Migueles, la pareja de la ministra Vivanco, en todo esto, que nadie entendía por qué el señor Migueles tenía un WhatsApp con el señor Palma, ¿sí? El ex fiscal regional, donde le ofrecía cargos, ¿sí? Muy raro era. Bueno, ahora sabemos que el señor Miguel estaba metido en toda esta cuestión mucho más a fondo de lo que creíamos. Entonces tenemos esta serie de ramificaciones, y quizás se me está yendo alguna, esta serie de ramificaciones. El señor Palma finalmente ya no está en su puesto, ¿no? Fue suspendido y todo.
terminó su vida en fiscalía. Entonces vemos una serie de personas ya caídas, por decirlo de algún modo, fuera, o sea, de algún modo hay una primera limpieza que es la obligatoria, ¿sí? Ahora ya quizás estamos viendo qué va a pasar con... ¿Cuán ya, profundas son estas raíces? exacto, o sea, también tenemos a 2 conservadores, ¿sí? De bienes raíces suspendidos. El señor Sergio Llaver, conservador de Puente Alto, y el señor Yamil Nagle, conservador de Ñuble, de Chillán. Bueno, el asunto es que yo diría, me atrevo a decirlo, que la gran arista del caso Hermosilla es la muñeca, que le dicen la muñeca bielorrusa. Bielorrusa. Nosotros no nos gusta muñeca, la verdad, pero es de la empresa chileno-bielorrusa o el consorcio chileno-bielorruso. Y ahora acaba de aparecer una hebra más, ¿ok? Que ya está denominada la arista política del caso Hermosilla. ¿Por qué? Porque el señor Eduardo Lagos, quizás en su desesperación por colaborar con la fiscalía y que no le ganen sus compañeros, señaló en declaración que la senadora en ejercicio, Loreto Carvajal, del PPD, también tuvo injerencia, hizo gestiones para el nombramiento de Yamil Nagle, el mismo conservador de bienes raíces del que estamos hablando, que está involucrado en todo esto. Se habla, de hecho, de una cantidad de dinero. Sí, es mucha plata. También la fiscalía, y bueno, ahí es un poco lo que tú decías, Nicolás, que es esto de la denunciatitis, ¿no? O denuncitis, que es, en el fondo hay que calibrar los datos. 300 millones por un nombramiento, chuta, uno piensa. Ahora, lo que hemos sabido ahora que, en realidad lo que dijo que los 300 millones no eran un pago, sino que son varios. Y estamos viendo que por lo menos el señor Llaver hace pagos mensuales a personas. Entonces, por ahí empieza a tomar cierta forma alguna de las cosas. Bueno, el asunto es que se abre esta arista política. Nosotros tenemos confirmado que la señora Carvajal está siendo investigada. Esto es en la Fiscalía Regional de Aysén por el fiscal regional Digamos, Hernán perdona, Libedinsky, Paulina, ¿sí? digamos además que Carvajal es pareja, Eso es súper importante. porque también hay una ligazón ahí, ¿no? Lo que pasa es que es pareja del señor Gabriel Silver, es cónyuge, entiendo, ¿no? Es pareja del señor Gabriel Silver, y Gabriel Silver ha sido de los socios de ese buffet, porque esto es el buffet Lagos, Vargas y Silver. Sí. Es el socio de ese buffet que no está formalizado, que sí está imputado, pero no formalizado ni en prisión preventiva. Porque colabora. Por lo tanto, es la pieza colaborativa de la Fiscalía. Muy estratégica la jugada de la Fiscalía también, ¿no? Más allá de que a lo mejor no tienen pruebas contra él como para formalizarlo por ahora, pero sí se quedó con uno de los socios que le está contando la historia de manera tranquila. Cada vez que ellos necesiten algo, lo van a citar para que él cuente y todo, y obviamente aspirando a ser reconocido como una colaboración sustancial, eficaz y todos esos términos que tiene el ordenamiento jurídico para este tipo de personas, ¿no? Entonces, esa arista política, nosotros sabemos que Carvajal está siendo investigada, pues ella misma dijo, esto es un revanchismo porque mi marido está contando, está colaborando. Pero también sabemos que han sido varios los nombres que han aparecido en la arista bielorrusa, ¿ok? En escuchas telefónicas, en declaraciones, han saltado también a través de las cuentas. El señor Llaver le pagó un pasaje al hijo de Matías Walker, también le arrendaba un departamento a Matías Walker. Por lo tanto, hay una transferencias de plata y también lo mismo con el senador Gaona. Habían pagos de 1 millón o algo así durante un tiempo. En una escucha telefónica apareció Cristian Araya, el diputado del Partido Republicano. Por lo tanto, entonces, lo que nosotros sabemos es que en esa arista, la de Aysén, se va a investigar todo lo que tenga relación con políticos. Como les digo, tenemos confirmado por lo menos a Carvajal y no sabemos si el resto de esos políticos van a estar ahí o van a ser investigados en otro lado. Lo que sí sabemos es que están siendo todos investigados, eso sí. ¿Qué sabemos de Andrés Chadwick investigado por una causa que parece que no sabemos nada, pero lo dijo la fiscal Parra hace poco en una entrevista? Sí, eso es lo que comentaba recién, que sabemos eso. ¿Sí? No es una sabemos nada causa reservada, estamos en desarrollo. Si quieren, Pero ni siquiera de qué lo están acusando, de nada. Es que es difícil cuando uno no tiene confirmado. Nosotros ahí somos súper responsables. Te podría decir las 3 cosas que sabemos, pero la verdad es que ninguna ha confirmado, por lo tanto la responsabilidad de CIPER es
Muy Mira. bien. O sea, pero hay 3 cosas que se saben. Hay cositas que sabemos, sí. Datitos, ¿sí? No me extorsiones. No, no, No me haga tanta pregunta. Es que el teléfono rojo me está sonando, entonces tengo que pedirte una información No, por un porque yo me amigo. acuerdo cuando salió el tema de las conversaciones y y el teléfono de Hermosilla, y que su hermano salió diciendo, amenazando como voy a mostrar todas las conversaciones. Todos nos preguntábamos, ya, pero No, y el eso es WhatsApp Juan Pablo. el WhatsApp entre Hermosilla y Chadwick, vamos a verlo. ¿Qué cosas están pasando ahí? No, eso, tú estabas hablando de lo que hizo el abogado, que es su hermano de Hermosilla, que fue, la verdad es que fue, pucha, no lo quiero calificar tan terrible, pero fue muy sorprendente ver él dando una lista de personas que había en el WhatsApp de Hermosilla y diciendo que si esas personas no hablaban acerca de su chat con Hermosilla, entonces él los iba a dar a conocer. Todavía estamos esperando que dé a conocer. Y no pasó O nada. sea, no pasó nada, fue muy raro. Tú Fue muy llamaste, especial. Paulina, llamaste al teléfono de Hermosilla como el bendito teléfono. La grabación también, sí. Ujú. ¿Por qué? Porque creo yo, y aquí esto quizás lo hemos conversado a nivel editorial en CIPER, que sin ese teléfono no sabríamos todo lo que había debajo, ¿sí? No sabíamos qué es lo que... O sea, no solo el teléfono, obviamente. El teléfono es como la parte de arriba, incluso es muy personal, sí, obviamente, un teléfono. Pero sin que se abriera ese teléfono, sin que se incautara, gracias al audio que conocemos, ¿no? Que es el que divulgó CIPER justamente, muchas cosas no sabríamos que había un mecanismo tan aceitado respecto a los nombramientos, ¿sí? De distintos altos cargos del Poder Judicial. Por supuesto que no sabríamos, o quizás sí, pero por otro lado no habríamos tenido tan clara esta relación de Vivanco con Hermosilla y por ende después todo lo que sabemos, porque no solamente del teléfono de Hermosilla nos hemos enterado de la manera como fallaba o cómo se relacionaba Ángela Vivanco con estos abogados, ¿no? Tampoco habríamos entendido bien, digamos, cómo Hermosilla trataba de influir justamente en todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Hay una parte relacionada con cómo salvaba a algunos ministros por los sumarios. Bueno, como sea, sí, es una fuente de información que nos ha hecho de algún modo ver bien qué es lo que está pasando en la corte, en las distintas cortes del país, y que hoy día ha ayudado para que hoy día varios de esos ministros o esas personas que estaban pululando por ahí, ya no. Pronto va a haber un concurso está ocurriendo, digamos, un concurso de fiscal regional de la Centro Norte, y por lo menos en nuestro reporteo no apareció lo que usualmente aparecía, que hubo una reunión acá, que se llamaron por acá, que este lote está pujando por esta persona. Parece que ahora realmente van a respetar el mecanismo que hay, que es una audiencia frente a los ministros de la Corte y después cada uno tiene que votar. Si es tan simple, ¿no? Pero esto de andar buscando votitos y todo. Bueno, eso. Ujú. Estamos redondeando, por supuesto, el tema final y que nos permitimos analizar es Longueira y la UDI, su retorno a este mundo De los vivos. de los vivos, luego de haber pasado por la travesía del desierto. ¿En qué se está transformando la UDI? ¿Qué piensan que está pasando? No, yo creo que yo veo a Longueira empezando a organizar el segundo tiempo. Que el segundo tiempo del gobierno de Kast. Que no sé si va a empezar en 6 meses de llevar al gobierno o 1 año y medio, no sé. Pero yo veo que esto de volver a la UDI, un poco la definición de tener un gobierno que supuestamente iba a ser del gremialismo y parece que no es del gremialismo. Y Longueira, creo yo, está medio mandatado por él mismo, pero mandatado a organizar el gremialismo desde la UDI para el segundo tiempo de esta administración, cuando esta administración, lo que dijimos, llevamos semanas diciendo, que el gabinete no es político, que se necesita más política, que es una apuesta de José Antonio Kast, etcétera, etcétera, etcétera.
es el momento del gremialismo y eso lo está organizando Longueira, que seguramente van a entrar, el gremialismo va a entrar a esta nueva administración en unos meses. Yo quisiera recordar Sí, cómo salió Pablo, por qué Pablo Longueira fue suspendido de sus derechos constitucionales, ¿no? Yo me acuerdo que lo reporté. Él quería ser presidente de la UDE o candidato a presidente de la UDE, pero como estaba en una situación de acusación, o mejor dicho, que dentro de las medidas cautelares que estaba pidiendo, en el caso de SQM, el CERVEL le suspendió sus derechos a participar en política. Entonces ahora, claro, ahora vuelve a militar porque él mismo se había salido por el caso SQM. Y también entendamos que todavía, y ojo con ese segundo tiempo, el caso SQM tiene ya un veredicto, o mejor dicho, sí, un veredicto explicado, pero en varios meses más, no recuerdo exactamente, va a aparecer la sentencia definitiva, ¿sí? Que es la que dijeron estas 3 juezas del caso en el tribunal oral de lo penal y que señalaron varias cosas que fueron muy criticadas como argumento. Eso da pie para que la fiscalía o los querellantes de ese caso recurran a la Corte de Apelaciones, en este caso de Santiago. Y eventualmente, si les va mal, a la Corte Suprema. O eventualmente, si les va bien, va la parte de Longueira y los demás a la Corte Suprema. Entonces, todavía le queda a Longueira pasos judiciales que enfrentar. Que yo me imagino que quienes deciden en el gobierno de José Antonio Kast, si es que lo van a incluir, lo van a invitar a trabajar con ellos en su gobierno, tienen este flanco más que abierto. Es decir, todavía queda. Sí, yo recordar que cuando yo no había conversado nunca con Pablo Longueira y lo hicimos hace unas semanas atrás acá, que lo invitamos a conversar. Muy buena entrevista. Y además llegó con una pachorra increíble, se Ajá. sentó y dijo, yo no sé muy bien a qué vengo a este programa, Claro. pero me han dicho que en este programa se puede conversar. Y dijo, a propósito de... Y bueno, hay 2 millones de personas mirando, po. Claro. Y jóvenes. Sí, hay gente que... 2 millones de Québrate, personas. québrate, Nicolás. Hay gente que ve. Dice las estadísticas. Claro, hay gente que ve. No, y entre las cosas que dijo es que, así como en el primer gobierno del presidente Piñera, él había estado detrás de la organización del gabinete y se había puesto él. El presidente le dijo, Pablo, ayúdame, armemos el gabinete. Y él dijo, sí, yo te ayudo y yo me pongo en el gabinete. Pues yo creo que eso es importante en este gabinete. Le preguntamos insistentemente, sobre todo Copano, si va a ser parte del gabinete del presidente electo, y lo negó rotundamente. Ya, perfecto. O sea, hay algo... Tú pegas de otro lado. No, y seguramente algo de lo que acabas de explicar, Paulina. Que él tiene claro que le le debe estar rondando. queda un round todavía. Le debe estar Ahora, rondando. partió torpedeando el gabinete. O sea, esto de los yogures venció, muy buena frase. Parece que ya hay harta gente en el mundillo que dice, chuta, este es uno de los yogures. Es que es algo... Pragmático él. Es algo que hizo sentido porque se estaba discutiendo dentro de los partidos de derecha. Por eso se aplaza el nombramiento de los subsecretarios. No es porque los subsecretarios no estuviesen listos, es porque tenían una lista y se dieron cuenta que que le habían pedido sugerencias a los ministros para que pusieran sus propios subsecretarios. Entonces, como el ministro es independiente, en la mayoría de los casos, en 20 de 24 casos, el subsecretario también era independiente y se le escuadró la caja con los partidos. Y por eso los subsecretarios iban a ser lanzados hoy día y se dieron una semana más. Porque están cuadrando la caja. Y claro. Solo para terminar con lo de Longueira, claro, yo cuando digo que va a ser el eje articulador del gremialismo para el segundo tiempo, no digo que Pablo Longueira va a ser ministro en el segundo tiempo. Claro, Pero ejemplo. sí veo que puede armar desde la UDI y desde Republicano también porque hay sintonías, sobre todo con Longueira, de armar un segundo tiempo y él como el gran artífice y quedarse afuera también. Yo también respecto de eso, y no tengo por qué saberlo, pero yo cubrí mucho tiempo política y especialmente la UDI, RN y esos partidos. Y hasta cuando me dediqué a esto otro, digamos, la importancia, no quiero ser peyorativa con Pablo Longueira porque es una figura, pero el longuerismo dentro de la UDI estaba un poquito desmembrado, ¿sí? Estaba un poquito delgado, ¿sí? Entonces yo creo que él está solamente diciendo que va a volver a militar, que vuelva a tener
esa ascendencia interna, que vuelva a tener, digamos, porque realmente él era un ídolo dentro de la UDI. Yo no sé cómo está eso hoy día. Entonces yo lo revisaría en términos de, sobre todo en virtud de lo que tú dices, que puede ser una señal muy potente si es que efectivamente él está logrando aglutinar a las bases, tener injerencia en la dirigencia política real de la UDI, quienes están mandando hoy día en la UDI, y ver si es que efectivamente hay espacio para él para tomar ese timón. Bueno, y pongamos un tema más sobre eso mismo. El temor de que los que se ponen más a la derecha o más a la izquierda que tú Por ejemplo. terminen devorándote. Así es. Es decir, que sea republicano quien termine comiéndose a la UDI. Y algo ahí hay que tal vez tú, Pauli, nos podéis explicar. Longueira decía, los va a sorprender mucho el presidente electo, porque él viene de la línea de Guzmán y por lo tanto tiene ahí una pureza en términos de su cercanía con Jaime y lo que Jaime quería hacer en su ideario. Y de repente la UDI, que era heredera de eso, en alguna parte del camino se aleja, se elitiza o le pasa lo que tenga que pasar. Y según Longueira, este heredero de Guzmán vendría siendo Kast. ¿Ves algo de eso? O sea, yo creo que todo es tan mesiánico, Dios mío. Es como son los elegidos, ¿no? Mira, yo debo confesar que como estamos muy concentrados en la bielorrusa y todo eso, mi reporteo político está un poco también delgado. Pero efectivamente, lo que tú señalas, hay una conexión ahí. Antiguamente la hubo, efectivamente. Sí, toda esta gente de Pepa Hoffman, sí, José Antonio Kast, incluso... bueno, incluido hasta Macaya y todo, eran o longueristas o novoístas, por decirlo así, ¿sí? Hablemos de Jovino Novoa, ¿no? Entonces yo veo a a José Antonio Kast más ligado a Jovino Novoa, sobre todo en esa época, obviamente, que Jaime Guzmán. Entonces, es posible, digamos, que la figura de Jaime Guzmán sea levantada por estos grupos, ¿no? Pero no, yo tengo dudas respecto de si es que existe hoy en día, lo que te decía recién, si es que existe efectivamente un longuerismo todavía dentro de la UDI. Sobre eso, también es importante decir que los coroneles que van quedando, Ya no queda ni uno. y a Coloma lo van a mandar a España, entiendo. O sea, pero Claro, de embajador. Lo van a mandar de embajador bien lejos. ¿qué era un coronel? Yo lo reporté mucho. ¿Qué era un coronel? Un coronel era alguien que efectivamente roncaba al interior de su partido y ya vimos con el caso Pente de Sucueme que además tenían la billetera de los auspicios, por decirlo así, para campaña. Entonces, obviamente que Novoa y Longueira eran los que subían y bajaban candidatos, por esa razón. Uno tenía Penta, el otro Sucueme. Punto. ¿Sí? Pero por otro lado también están los que tenían injerencia política, los que más cerca estaban de Jaime Guzmán y todo eso. Vemos a Chadwick que todavía está con su problema judicial, por lo tanto difícil. Longueira volviendo, perfecto, pero también todavía le queda un round, ¿sí? Coloma que se vaya de embajador, la verdad es que es como nos vamos, digamos. Sí, Y trató de dejar a su descendencia. es su jubilación. Es su jubilación. Oye, 4 años en España, ¿todo bien? Y bueno, Perfecto. Jovino ya no está y hay mucha descendencia de Jovino Novoa también que está muy activa en la UDI. Yo diría que Pepa Hoffman es una de ellas, ¿no? Sí, Ujú. Pepa Hoffman, los Guillermo Ramírez. Yo creo que con esta nueva arremetida que no sabemos cómo va a terminar de Longueira en la UDI, hay que escuchar a esas nuevas generaciones lo que opinan de Longueira más que escuchar A Longueira. a Longueira mismo. De sí mismo. Paulina, todos los editores de CIPER, muchas gracias por venir a estar con Gracias a nosotros. ustedes. ¿Y cómo podemos aportar a CIPER? Ah, bueno, les contaba, ¿no? Que no existe el teléfono rojo. Y eso significa que, por supuesto, nos financiamos a través de ciudadanos que quieren que el periodismo de investigación que hacemos nosotros siga. Por lo tanto, hay un banner, hay un link dentro de nuestro sitio que es Hazte Socio. Nosotros tenemos una comunidad que se llama Comunidad Más CIPER, donde ustedes pueden aportar mensualmente. No es solo un aporte, sino que en el fondo ustedes se comprometen a aportar mensualmente. Obviamente puede ser con poquito, mucho o harto. Y eso efectivamente es lo que hace que nosotros podamos agrandar nuestros equipos, podamos trabajar tranquilamente.
Muchas gracias. A También ustedes. muchas gracias, Danilo Herrera, como siempre. Muchas gracias. Aquí estamos cuando nos necesiten. Muy bien, a ti señal. Muchas gracias, Paula, como siempre. Gracias a ti. Cuídense, sigan el fin de semana. Nos vemos. Estaremos on demand a través de YouTube y nos reconectamos el lunes. Chau.